Ya han pasado más o menos 2 semanas, un poco más de 2 semanas jugando este FIFA 23, muchachos, y gráficamente hay que reconocer que el trabajo de EA Sports es brutal. Pero para algunos, no sé si para ustedes, pero para muchos de nosotros, el tema de la jugabilidad no sigue siendo el fuerte de FIFA. Por fortuna, el juego nos permite modificar sliders. ¿Qué son los sliders? Para los que no saben, bueno, son pequeños parámetros que nos permiten modificar el gameplay, bueno, de la manera en la que queramos, y de esta forma darle más dificultad al juego como tal, o darle tal vez más inmersión. Bueno, lo que tú quieras conseguir lo puedes hacer modificando los sliders. En este caso voy a compartirles unos sliders de una página llamada Operations Sports. Es una página en la que cada año suben este tipo de sliders, comparten estas configuraciones, y yo siempre lo hago con ellos porque me encanta. Hay un usuario ahí en esa página que se llama Matt10, en la descripción les voy a dejar el enlace a la página para que vayan directamente y miren. Él es una persona experta en este tema, viene haciéndolo desde hace bastantes años y la verdad confío mucho en sus sliders, sabe muy bien el tema de la jugabilidad en FIFA y por ende cada año nos comparte sus sliders, que para mí son siempre buenos, siempre me encantan. En este caso ya tenemos la versión número 5, porque creo que FIFA se ha actualizado unas 3 veces y ya este señor nos ha compartido. En este caso vamos con la versión número 5 de sus sliders. Ya ha sacado 5 versiones de sliders porque, como saben, FIFA mantiene modificando el gameplay y en la medida en que lo modifica, este señor comparte o modifica sus sliders y nos los comparte. Por eso es bueno estar pendiente en la página para que cada que él suba una actualización, pues aplicarla a nosotros mismos, muchachos. A mí me encanta hacer esto de los sliders porque te dan más realismo. Hay una cosa interesante, importante tener en cuenta más bien, y es que estos sliders solo aplican en offline, no sirven para el juego Ultimate Team o para temporadas online, cooperativo, nada de eso. Solo sirve para patada inicial y modo carrera, chicos. De fondo estarán viendo estos iconos que me imagino que se deben de estar preguntando cómo carajos tengo iconos. Bueno, estos son iconos para utilizar en modo carrera y en patada inicial. Si quieres saber cómo tener estos iconos o cómo tenerlos en tu FIFA 23, te voy a dejar un video en la descripción y el enlace también en las tarjetas para que mires cómo instalar iconos y héroes en tu modo o para tu modo carrera. Ojo, eso solo aplica para PC. Los sliders sí son para todas las consolas y aplican para todas las consolas. Veamos los sliders. Para encontrar los sliders nos vamos a configuración del juego. Esto lo digo para los que no sepan. Los que sepan de sliders pues ya se pueden omitir esta parte, ¿no? Aquí vamos a ir justo a personalizar juego de usuario. Estos son los sliders, muchachos. Esto es lo que tienen que configurar. ¿Por qué el 20? ¿Por qué el 50? ¿Por qué el 55? Bueno, esa información se las podría dar, pero se demoraría, muchísimo el video. Para eso es bueno que vayan a la página de donde saqué estos sliders, porque él allá sí en el foro explica exactamente por qué este número, por qué el 50, por qué el 55, etcétera, etcétera. La página está en inglés, pero simplemente le dan traducir. Esto lo configuran, chicos. Si quieren tener la experiencia de juego más realista, configuren esto tal cual como lo ven ahora mismo en pantalla. Así, les voy a ir mostrando rápidamente. De igual manera en la página, como dije, están, pero aquí los pueden ir viendo. Si los no alcanzan o si voy muy rápido, simplemente detienen el video y ya está. Ahí está, muchachos. Ahí está, miren, perfecto. Así mismo los que los tienen que configurar. Estos son los del usuario. Ahora vamos con la CPU. Miren, los números son un poco distintos en algunas ocasiones, pero al final la idea es que lo apliquen tal cual como lo estoy mostrando en este momento, muchachos. Es importante si quieren tener una verdadera experiencia. Ahora, si la experiencia de juego no es la que quieren o no les parece tan chévere como me parece a mí, digámoslo así, pues nada, simplemente le dan a la Y, Xbox y listo. Restablecen, todo vuelve a quedar tal cual como viene por default. Esta configuración que tengo aquí es para jugar en legendario. Estos sliders los puedes utilizar en legendario o en ultimate. La verdad es que el juego, chicos, se pone bastante difícil. Si no estás acostumbrado a esto, va a ser bastante difícil. 4 minuticos, yo recomiendo, la verdad, para que empieza con 10 minutos o al menos con unos 6. ¿Por qué? Porque esto es difícil, es para que le vayas cogiendo el tiempo. Yo para el ejemplo voy a dejarla en 4, pero yo te recomiendo la verdad jugar por ahí 10 minuticos, porque en 4 o 3 minutos los primeros partidos van a ser muy complicados, muchachos. Ahí está, yo juego tal cual de esa manera. La cámara, la verdad, el tema de la cámara es el que ustedes quieran. Yo la verdad voy a dejar la clásica, que es la que me gusta porque veo el jugador más de cerca. Así tal cual lo van a configurar, y ojo, porque aquí viene algo importantísimo, algo que realmente hace que este juego sea increíble, y es tratar de desactivar todo lo que esté en automático. Todo, bueno, lo que esto encarar, bueno, esto de pronto sí, defensa táctica obviamente, asistencia de pases, juega en manual si quieres tener una experiencia
realmente buena en este juego, juega en manual, no juegues en asistido porque pues no tienes la misma experiencia, ¿no? Además que yo siento que cuando se juega en manual, yo siento que la inteligencia artificial del juego, bueno, creo que va como distinto, ¿no? Más realista, no sé. En fin, es lo que veo, ¿no? Pero lo que sí les puedo decir es que lo que son pases al hueco y pases, o los pases como tal, pases en manual, los tiros sí los dejo asistidos porque pues igual, pero si tú quieres los puedes dejar en semi o en manual como quieras. Yo los voy a dejar asistidos porque se me dificulta bastante, y la asistencia de centro es manual también, asistencia de pase bombeado manual, pase bombeado filtrado también manual. Esto, chicos, hace que el gameplay sea más difícil y sea mejor. Créanme, cuando hagan un pase en manual sienten que hicieron ustedes el pase, no que lo hizo la CPU. Es decir, ustedes básicamente tienen el control de todo, muchachos, tienen el control de todo, y esa es la clave de tener un gameplay divertido en FIFA, es jugar en manual. Yo sé que los primeros partidos van a ser muy complicados, va a ser dificilísimo, pero créeme, son unos 8 o 10 partidos que te llevará a coger el ritmo a esto. Ahí les dejo las leyendas también, ya saben que si quieren tener esas leyendas y los héroes también los pueden tener, estos de food y todas estas cosas, las puedes tener en tu modo carrera, pues mirando mi video que ahí les explico y les dejo el contenido descargable para que lo puedan instalar en su FIFA, muchachos. Estoy jugando en manual, esto es jugar en manual, miren la potencia del balón, todo es manual, chicos. Si doy, miren aquí hace días este FIFA no lo he jugado ni uno solo, miren, esto es manual, muchachos, miren. Cometer estos errores es muy lógico, esto es lo que va a pasar cuando jueguen en manual, estos son los errores que se van a cometer. Aquí debemos tratar de oprimir el balón, miren, el botón, perdón, porque si lo hacemos demasiado suave, pues no se va a ir el balón como quisiéramos, ¿no? En fin, chicos, esto más o menos es lo que quiero que entiendan. Aquí están los sliders configurados. Ustedes ensayen, yo sé que les va a tomar al menos unos 10 partidos. Miren, estos son los errores, chicos, estos son los errores que cometemos. Unos 10 partidos les pongo yo que les va a tomar cogerle el ritmo a estos sliders complicados, eso sí, ¿para qué? Pero son muy complicados. Aquí se va, ¡opa! Ahí Johan Cruyff nos empaca el primero. Muchachos, yo creo que no es más, este video lo voy a dejar hasta acá porque se está haciendo bastante largo. El 99 para Johan Cruyff, ahí está anotando el holandés. Pero esto no nos interesa, chicos. Espero que esto les sirva. Por favor, comenten si tienen otros sliders, déjenlos en comentarios, me encantaría, porque con esto ayudamos a la comunidad y todos vamos teniendo sliders realistas y gameplay más divertido, porque esa es la idea, ayudarnos entre todos, ¿no? Eso es lo que queremos hacer acá. Con esta yo me despido, espero les sirvan. Vean, por ahí está Riquelme, no lo había visto. Espero les sirvan, se suscriban, dejen un poderoso like y que estén atentos porque voy a hacer mucho contenido. Y también se viene un video en el que les voy a enseñar cómo hacer que sus jugadores crezcan o suban su valoración lo más rápido posible. Sin más me despido, poderoso like, adiós. Cómo me quitan el balón, esto es difícil, chicos, en serio es difícil, pero les aseguro que cuando le cojan el ritmo va a ser muy divertido. Adiós.